quería preguntar en el arranque, es un tema que veníamos hablando con los compañeros en el arranque del programa, y es una situación que creo que sacude un poco a Peñarol, respecto al tema de Germán Barbas. ¿Qué nos puedes decir en este arranque de Germán? ¿Qué pasó con Germán? ¿Y qué va a pasar en las próximas horas respecto a algún estudio que se pueda realizar el futbolista para conocer la entidad de la lesión? Bueno, obviamente lo primero que hay que hacer es esperar. Está claro que este es un tema que lo maneja, lo define y lo evoluciona el cuerpo médico de nuestro club, pero sí, como ya ha trascendido, Germán tuvo durante el entrenamiento una lesión a nivel de su rodilla. Habrá que ver la entidad de la misma en función de los estudios que se realicen, ¿no? Muchas veces hay que esperar, ustedes que están en el ámbito del fútbol y el que escucha y el que ve también sabe que hay que esperar unas horas a que la inflamación de la zona baje un poco para que los estudios radiológicos puedan identificar de mejor manera la lesión. Eh, Como se ha dicho, no parece una lesión banal, habrá que esperar igual. Y bueno, a veces son cosas que forman parte de la trayectoria también de un gran jugador, ¿no? Tener este tipo de lesiones. Lamentablemente es así, habrá que tomarlo con la perspectiva de que es un jugador joven y que seguramente lo vamos a tener, luego una recuperación lo vamos a tener en cancha con las condiciones que él siempre tiene, ¿no? Exacto, sí, bastante especial aparte, Julio, porque renovó el contrato en la mitad de la semana, o sea, hasta el Sí, 2028. sí, totalmente. Ahora, sí, eso tiene, digamos, obviamente que acá lo importante y donde uno se enfoca es en la lesión, y está claro, y el jugador también seguramente lo vive así. Bueno, el hecho de haber renovado, además de lo que ha significado para Peñarol, renovar con un jugador de la calidad de Germán, también al jugador le da, bueno, una tranquilidad mayor, ¿no? Porque fue una renovación con una cifra diferente a la que estaba percibiendo hasta el momento. Bueno, tener una recuperación con un contrato extendido hasta el año 2028 también da al jugador, si hay que buscar algunas cosas positivas dentro de una eventual situación como esta, bueno, la posibilidad de tener una recuperación, pero con un contrato vigente y con un lazo con Peñarol también por un tiempo Exacto, bastante largo. exacto. Está Pillo y Dani prontos para consultarte, Julio. Dale, ¿Cómo andás, Dani. Julio? Un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pillo? ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo andan? Un Bien. abrazo, Julio. Por suerte, muy bien, muy bien. ¿Estás en Bueno, Montevideo o estás afuera? no, Porque hay estoy un... en el este. Está bien, porque hay, digamos, en la imagen un cielo muy parecido al que yo tengo acá en Pinares, así que Sí, suponía que estaba justamente en el este. Bueno, estamos un saludo cerca, grande Pillo. para vos. ¿Estamos Estamos cerca, cerca? estamos cerca. Sí, Yo estoy sí. en la 27 de La Mansa. Y bueno, yo estoy en la 35, así que Mirá imagínate. vos, mirá Mm. vos. Bueno, un gusto saludarte, saludo a vos y a toda tu familia. A ver, Julio, me han dicho gente, yo no lo he visto, la verdad, pero me ha dicho gente de Peñarol, próxima a Peñarol, que Germán Vargas arranca a ser el Valverde que en su momento fue el inicio en Peñarol. ¿Tiene cosa de Valverde, Barbas? Mira, en lo que tiene, y todos lo que lo ven, mira, hay una cosa que uno a lo largo de los años, no solo en el fútbol, sino en cualquier actividad, profesión, se da cuenta que cuando hay una persona que sabe de un tema, le alcanzan 3, 4, 5 minutos para identificar a aquellas personas dentro de la rama de actividad en la cual se desempeña esa persona de experiencia para saber si hay un jugador, un profesional, un periodista, lo que sea, que va a destacar en su vida profesional a lo largo de los años. Y hay una cuestión sistemática que pasó en los últimos años y que sigue pasando, que cada vez que un nuevo cuerpo técnico viene a Peñarol, que cada vez que eh, eh, comienza actividades una gerencia deportiva en Peñarol, y que el cual su trabajo es también valorar
todo el capital humano desde el punto de vista futbolístico que tenemos en el club señalan a Germán como un jugador salido de la media por varios cuerpos, ¿no? Y en eso se parece, entonces, más allá de lo futbolístico, exactamente si hay o no una similitud entre Fede Valverde y Germán, lo que hay es claramente que es un jugador que quien lo ve ya lo está visualizando en grandes ligas, en una situación de destaque profesional muy importante. Y con una edad, también, aparte, todos estos conceptos no aparecen solo ahora, aparecen desde que él tiene 14, 15 años, 16 años y que todos lo ven con esa perspectiva. Bueno, ojalá que sea así, primero por el jugador, como siempre, y también por nuestro club, por todo lo que significa tener la posibilidad de acunar a un jugador de elite y que ese jugador después termine en las grandes ligas, con lo que eso conlleva para nuestra institución. Julio, ya dejamos a Dani. A ver, el arranque de Peñarol del 2025 fue duro en la deportivo. Peñarol está lejos en la actividad local del puntero Liverpool. Y viene de justamente una situación de Copa con un partido que fue ganable hasta cierto punto, jugando justamente en Argentina contra Vélez, y un resultado positivo con un equipo boliviano aquí en el campeón del siglo. Pero digo, a esta situación se le agrega, por ejemplo, Lucas Olense. El jugador empezaba con minutos en Peñarol, se termina lesionando. Se termina rompiendo Darias, que lo de Darias era como una crónica de una muerte anunciada. Ahora justamente lo de Germán Barba, o sea, en el tema de las lesiones y el inicio deportivo de Peñarol en el año no fue seguramente lo que ustedes esperaban. No fue ni, pues obviamente que no fue, y creo que los primeros en reconocerlo y darse cuenta es el cuerpo técnico que tenía otras perspectivas y miraba el comienzo del campeonato de una forma diferente de lo que terminó siendo o lo que está siendo en el momento actual, sobre todo ahora en este momento en términos de puntos alcanzados durante este inicio de temporada. A eso se le suman algunas lesiones que, sobre todo la de Olace o alguna otra lesión, y la de Darias, que además tienen que ver una con otra, porque bueno, eran jugadores que se sabía, en el caso de Darias, que podía tener que tener alguna restricción del punto físico o que podía llegar a pasar esto, pero bueno, también ahí teníamos a Olace como una alternativa en el medio de la cancha frente a este tipo de situaciones, y bueno, tuvo la fatalidad deportiva de tener una lesión que lo saca y lo va a sacar durante un tiempo de las canchas, y luego se sumó la lesión de Darius. Yo creo que lo que terminó siendo es una situación deportiva compleja, que nosotros en la interna no catalogamos nunca como una crisis, y que teníamos la perspectiva de que el cuerpo técnico la iba a saber resolver y sacar adelante, porque plantel había, y sobre todo porque había un cuerpo técnico que entendemos que conoce a nuestro plantel y conoce cómo sacar lo máximo de ese plantel. Julio, buen día, te mando un abrazo grande. ¿Cómo andas, Dani? Bien, ¿y vos? Hablás de que para ustedes no es crisis, pero no cabe duda que si era otro el técnico, no seguía en Peñarol, por los resultados. La espalda de Diego Aguirre, y yo decía, tirando, no hay dirigente que vaya a pedirle la renuncia a Aguirre, aunque pierda con Vélez, aunque pierda con Olimpia, aunque haya perdido con otros partidos, porque no hay un dirigente o alguien, ni siquiera Rubio como presidente, de ir a pedirle el cargo a Diego Aguirre. A mí me parece que aunque no le vaya bien, Diego Aguirre va a seguir hasta fin de año, salvo que él quiera irse y después es otro cantar si los dirigentes le aceptan o no. Pero me parece que se pusieron muchas fichas en Leo Fernández y se olvidaron del resto, porque hace un ratito antes que entras hablamos de Gastón Silva. Hoy se cumplen 3 meses de que Peñarol lo presentó, tiene 0 minutos, y en Peñarol se mencionó de que lo trajeron para sustituir a Guzmán Rodríguez, que fue el mejor zaguero del fútbol uruguayo el año pasado. Entonces me parece que
capaz que de la gerencia deportiva, del mismo Diego Aguirre o de la directiva, se centraron mucho en un jugador como Leo Fernández y se olvidaron del resto. A ver, vamos por partes. No hubo crisis por varias de las razones que vos decís, justamente, bueno, porque no hubo una crisis, porque no hubo una situación en la cual había que tomar decisiones extremas, y justamente eso nos permitía ver qué tipo de decisiones eran las que más se ajustaban a esa situación que se estaba dando. A veces en una situación de crisis uno tiene que salir rápidamente a hacer grandes cambios. El hecho de cambiar un director técnico es un gran cambio para cualquier institución que está jugando un campeonato y que en el medio del mismo tiene que hacer un cambio de dirección. Bueno, en ese caso en Peñarol estaba claro que no era, pero yo siempre digo, no es por el hecho de que sea Diego Aguirre, sino por lo que se ganó Diego Aguirre. Y no se lo ganó solo en este último año, en el año anterior. Diego Aguirre vino 4 veces a Peñarol. Y si sumamos todo lo que ha sido las 4 instancias en las que ha estado en Peñarol, nos ha llevado a definir campeonatos, a hacer campeonatos uruguayos en la gran mayoría de ellas, y nos ha puesto en definiciones de la Copa Libertadores en 2 oportunidades, que es de lo más destacado en la historia reciente de nuestro club. Entonces, no es que los dirigentes confiábamos en Diego Aguirre. Los números de Diego Aguirre, no en esta última vez, sino en todas las veces que ha estado, nos ha mostrado que es un técnico que en Peñarol nos da resultados y le da resultado al club. Dicho eso, hay años que las decisiones se toman mejor o peor. De todas maneras, yo estoy dentro de lo que piensa que es al final del año cuando se hacen las evaluaciones, pero bueno, quizás se pensó que algunos jugadores iban a rendir de una manera diferente o iban a rendir con anterioridad, o iban a llegar a su nivel con anterioridad de lo que están llegando, porque bueno, yo veo que algunos que hasta hace poco todavía estaban en el debe de lo que deberían llegar, ya comienzan a mostrar todas sus condiciones dentro de la cancha. Y algunas decisiones de jugadores, bueno, a veces si uno tomara las decisiones de contrataciones y siempre fueran correctas, tendríamos siempre resultados adecuados y no habría ni cambios de técnico ni resultados malos o adversos para los cuadros. Sería como una ciencia exacta, que esto no lo es. Entonces, bueno, si vemos todo eso, ¿qué tenemos? Y tenemos un club que hoy que ha tenido una serie de victorias recientes, que comienza a encontrar otro nivel dentro de la cancha desde el punto de vista del juego, y un club que hoy tiene este plantel y es el que lo representa, pero que también tiene, como club económicamente estable que somos, la posibilidad de mirar en el mediano plazo, a mitad de año, la posibilidad de enmendar algún error que se haya hecho y reforzar algún lugar del campo que entendemos que debe reforzarse, que el cuerpo técnico entienda que debe reforzar. Exacto. Julio, yo te quería preguntar acerca del plantel actual de Peñarol, y si coincides un poco en la postura que yo he marcado acá en el programa. Yo creo que, más allá del mal momento que atravesó Peñarol, aparecieron algunos jugadores fundamentales para levantar el momento, que son los juveniles. Por ejemplo, Nahuel Herrera, por ejemplo, Juan Rodríguez, de lateral, el otro día lo hizo muy bien en estos últimos 2 partidos. Y también el chico Pierre, ¿no? Ahora, bueno, con la lesión de Barbas y Olase, que la intención era que tengan más minutos. Pero de estos 3 nombres que te mencioné, ¿no crees que lo levantaron a Peñarol? Y también te sumo otro nombre, Ignacio Sosa, que no es juvenil de Peñarol, pero que es un jugador muy joven, más allá del rodaje que tiene en primera. ¿Crees que los jóvenes lo levantaron a Peñarol? No, sin duda. A ver, creo que el plantel se levantó a partir primero de entender que no estaban dando lo que el cuerpo técnico esperaba de ellos, y creo que hay una fortaleza muy importante del grupo que Diego además la trabaja permanentemente, ¿no? Ustedes lo han dicho en otras oportunidades, Diego siempre saca lo mejor de los jugadores cuando están en Peñarol, eso es bien claro, y eso se traslada también a los juveniles, ¿no? Es difícil, y yo no, obviamente que no soy un experto, y
y tenemos siempre que confiar 100% en quienes así lo son, en este caso el cuerpo técnico. No debe ser sencillo encontrar el momento justo para que jugadores juveniles ingresen a un plantel y luego a un partido, a ser titular en un partido de primera, de un cuadro que venía de ser campeón el año pasado, haber hecho una gran Libertadores y que hoy había empezado en una situación que no era la mejor. No debe ser sencilla en la decisión de cuándo comenzar a utilizar determinados jugadores. Y ahí es donde volvemos al tema de Diego, ¿no? De Diego Aguirre y todo su cuerpo técnico, porque siempre hablamos de Diego, pero está el ingeniero Berseri, el profe, o sea, todo el cuerpo técnico que él tiene. Y es como decís, yo creo que el ingreso de todos los que nombraste, que le ha dado, bueno, en algunos momentos volvió a mostrar esa dinámica que tienen claramente los cuadros de Diego Aguirre y que el año pasado tenían, la dinámica, la presión permanente, los primeros 30, 35 minutos que son arrolladores, y seguramente ahí que esté Nahuel Herrera, que esté Juanchi, que esté Umpierre, que se le haya dado nuevamente la oportunidad y la haya utilizado de manera excepcional de Nacho Sosa, seguramente tiene que ver mucho con eso que vos decís, sin duda. Pero igual, y yendo a lo de Dani hasta de la pregunta anterior, también el hecho de seguir teniendo un Leo Fernández que, independientemente de lo que fue el arranque, siempre, en mi modo de ver, ¿no? Siempre fue el mejor jugador de Peñarol. No solo en lo futbolístico, sino en asumir esa responsabilidad que se le otorgó al poner Peñarol todas las fichas que puso en él. Siempre la quiso, siempre estuvo tratando de que el cuadro jugara y siempre asumió esa responsabilidad de liderazgo que tiene que tener. Bien, te lo pregunto a nivel personal, no como representante de Peñarol, que lo son obviamente en la dirigencia, te lo pregunto como hincha. En este momento la tabla, Julio, marca Liverpool primero, gracias a Dios que sea así, a 2 puntos Defensor, pero Defensor las últimas 2 fechas enfrenta a Peñarol y a Nacional respectivamente. A Peñarol, si no mal recuerdo, en la cancha de Defensor en el Francini, y a Nacional en el campeón en el Gran Parque Central. Ahí está. La pregunta es, si Defensor mete en estas fechas los puntos que disputa previos a esos 2 partidos, que quedan 2 fechas más, y Liverpool tiene un traspié, y depende de Peñarol en la anteúltima fecha que Defensor sea campeón o no. ¿Qué hace Peñarol desde tu punto de vista? ¿Hace que Defensor sea campeón y no sea Nacional? ¿O va con todo el poderío deportivo ante Defensor y que Defensor después se mida con Nacional y que pase lo que pase? Siempre y cuando Nacional tenga chance también de salir campeón. Te lo pregunto a nivel personal como hincha, no como dirigente. Está bien. Está bien. Bueno, no, habría que analizar, pero yo creo que Peñarol tiene siempre la obligación de ganar. ¿No? Me parece que el objetivo es que Peñarol hoy en día alcance la mayor cantidad de puntos posibles en este campeonato, que cuando me refiero a este campeonato me refiero al campeonato uruguayo y por lo tanto a la finalización del año y a la tabla anual y a la posibilidad de disputar las finales. Obviamente una de ellas, o las semifinales, una de ellas se está jugando en este campeonato. Después habrá que analizar, pero no veo dentro del plantel, del cuerpo técnico, de la dirigencia, una decisión hipotética, porque estamos hablando de hipótesis, de poner a Peñarol en la encrucijada de tener que ganar o no ganar. Creo que la obligación histórica es esa. Está claro que hoy no estamos compitiendo por el campeonato Apertura y estamos compitiendo por, como decíamos, alcanzar la máxima cantidad de puntos. Bueno, habrá que ver en ese momento, pero para mí la primera obligación, la contestación que obligatoriamente nos tiene que surgir cuando se nos pregunta eso es que Peñarol tiene que ganar cada uno de los partidos que dispute. También es cierto, Julio, independientemente de que sea Peñarol Nacional,
o pongamos el caso de Peñarol, que en este momento no tiene posibilidad de ser campeón de la apertura, que el grande, campeón de la apertura en cualquier año, siempre genera una carga muy grande en lo que resta del año, porque vos ya sabés que ese equipo grande va a estar por lo menos en la definición del campeonato, aunque tenga una segunda parte del año mala o deportivamente hablando baja. Es una carga que el otro grande tiene que llevar a lo largo del año. Es verdad, pero ahí es donde yo confío. A ver, nosotros tenemos plena confianza en este plantel y en lo que se pueda lograr hasta el final del intermedio, porque bueno, ahí también entran los puntos que también definen para la tabla anual. Pero ahí es donde yo veo o analizo la posibilidad que tenemos como club de generar una segunda etapa del año mejor que la que eventualmente venimos desarrollando en esta primera etapa. Bueno, entiendo que tenemos un club económicamente estable, un club que perfectamente puede salir a buscar fichas si el técnico así lo quiere, porque habrá que ver al final del intermedio, porque la evolución del cuadro ha mostrado elementos favorables. Recién lo decía Juani, la incorporación de algunos jugadores que se vienen insertando definitivamente y tomando puestos como titular dentro de nuestro club ha venido generando una mejor performance del club. Bueno, habrá que ver al final intermedio qué es realmente lo que se precisa. Ahora, si uno empieza a planificar, sabe que al menos como club estamos lo suficientemente ordenados como para poder mirar nuevas incorporaciones si es que las precisamos y si es que empezamos esa segunda etapa del año, como vos decís, bueno, con nuestro tradicional rival habiendo sido campeón de la apertura y nosotros teniendo que mirar el resto del campeonato con esa situación. Así que yo creo que también eso es parte de la tranquilidad que tiene el club de poder enfrentar esas situaciones y aún así pensar que al final del año vamos a estar definiendo el campeonato. Además, Julio, cambia esto continuamente, ¿no? Porque hasta hace 2 fechas atrás Nacional capaz que no tenía chance en pelear el campeonato. Ganó 2 partidos seguidos y quedó a 4 puntos. Peñarol está 12º, 13º, gana 2 partidos segundos y ya está 7º. Ahora, no debe perder puntos, más allá de que yo digo que él pierda la tabla anual, aunque no la gane, se puede meter en la definición del campeonato uruguayo como lo hizo el otro año, pero a su vez está no dejar más puntos porque podés no llegar a los cupos de Copa Libertadores para el año que viene. Entonces no te podés... Igualmente yo creo, Julio, que después de la derrota con Liverpool, que Diego Aguirre dijo el campeonato apertura ya fue, yo creo que Peñarol se mentalizó en pasar de grupo en la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque es un grupo parejo, porque puede clasificar cualquiera, no hay ninguno de los 4 que esté despegado, y yo creo que es el valor económico, primero, y el valor de Peñarol estar en la Copa otra vez y disputarla, ¿no? Y no estar casi 13 años como estuvo, no llegar a semifinales. Entonces me parece que, dijo Diego Aguirre, bueno, este semestre me enfoco en la Copa Libertadores, sin descuidar el torneo local. Pero igualmente, si ser campeón de la tabla anual puede llegar a la definición del campeonato uruguayo siendo campeón de clausura. El tema es que si Nacional y Peñarol no son campeones de clausura, va a ser una masacre, entre comillas, ¿no? Para ganar, para llegar a la final. Sí, no, bueno, por eso. Yo lo que veo es, es como decís, el campeonato, al no tener esa diferencia que el año pasado había entre Peñarol y Nacional y el resto de los clubes, genera que está bien, que haya diferencias, pero muy apretado en cuanto a la distancia que hay entre algunos cuadros y otros. Y por lo tanto le agrega eso que vos decís, que en determinada cantidad de partidos las posiciones cambian rápidamente. El objetivo, nuestro objetivo como club, está claro que es ganar el campeonato uruguayo, volver a tener un bicampeonato, eso es lo que nosotros tenemos como objetivo, y por lo tanto cada día que se trabaja en el club, se trabaja para poder alcanzar ese objetivo, que para nosotros es muy importante porque hace un tiempo que no se logra, para seguir marcando un cuadro que está
en los últimos años ha estado siempre en las definiciones, algunas nos ha tocado ganar, alguna otra hemos perdido con Liverpool, obviamente, pero siempre hemos estado en estos últimos años en las definiciones, y el objetivo también es ser protagonistas en la Libertadores, con una obligación de pasar de fase. Yo creo que nada de eso hoy está comprometido. Nada de eso está en una situación en la cual no podemos decir que tenemos la misma posibilidad que teníamos al principio de año. Y bueno, y es por eso que también el cuerpo técnico trabaja con tranquilidad y con convicción y con un objetivo claro, ¿no? Que es ese que decía. Así que obviamente que hay que estar ocupándose, mirando, trabajando, pero confío en lo que ha venido sucediendo en los últimos partidos como para mirar con mucha expectativa lo que pueda seguir pasando. Julio, respecto al tema de la Copa Libertadores y la localidad de Peñarol en el campeón del siglo, donde es un equipo fuertísimo, porque nosotros con los compañeros hemos repasado números y el último partido que perdió Peñarol en la Libertadores fue Palmeiras hace unos cuantos años. Después es un equipo que prácticamente viene invicto hace unos cuantos años a nivel internacional en la Libertadores. Ahora, San Antonio ya se jugó sin público. Después, si no recuerdo mal, sería Olimpia y Vélez. Olimpia. El orden de las localidades. Exacto. La idea es que con Vélez pueda estar el público presente, o ya tienen confirmado de que se van a tener que cumplir esos 3 partidos que impuso Conmebol hace un tiempo. Y bueno, primero es así como vos decís, lo que significa el campeón del siglo para Peñarol está claro por esa estadística que vos repasás y que se da y que se sigue dando. De todas maneras, jugar sin público yo creo que tiene un efecto deportivo, nos afecta deportivamente. No podemos asegurarlo porque obviamente es contrafáctico, pero yo estoy seguro que el partido contra Bulo Bulo en el estadio con público hubiera tenido un resultado mayor que el que tuvimos, de 2-0. Creo que hubiera sido así que más allá de que seguimos ganando, igual la afectación deportiva de no tener público igual está presente. Y bueno, el fallo definitivo nosotros esperamos, esto está en apelación a nivel del TAS, el fallo definitivo nosotros esperamos tenerlo para fines de abril, principios de mayo. Si uno lo mira con un viso de realidad, apostamos sobre todo a poder jugar el último partido contra Vélez, que además por cómo viene el grupo seguramente tenga algo de definitorio ese partido. Bueno, apostamos que sea ese el partido que podamos jugar con público local y que volvamos a tener el apoyo de toda nuestra hinchada a nuestro cuadro. Esa es la perspectiva y bueno, estamos a los tiempos que tiene el TAS, que se ha comprometido igualmente a que antes de que se juegue el último partido, pero sobre todo antes que se jueguen los últimos 2 partidos del local, tengamos la sanción definitiva y podamos saber si la perspectiva es que se confirme que no jugamos ninguno de los partidos con local o que va a existir la posibilidad de que alguno de ellos, sobre todo el de Vélez, podamos disputarlo con nuestro público. Bien, se me ocurren 2 preguntas más a nivel deportivo para después pasar, sobre todo, Julio, a la parte política que queremos consultarte de lo que está viviendo hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol y esta situación de Peñarol, los clubes históricos, la SAD, bueno, y lo que ya la gente conoce para más adelante. Te pregunto, ¿Peñarol cometió un error en no renovar el vínculo con Batista? Esa es una. Y la otra, también como hincha de Peñarol, no como delegado o dirigente, ¿te gustaría ver a Hernández con la camiseta de Peñarol nuevamente? Empiezo por la última. A ver, lo que ha sido la joya en Peñarol es algo que a todos los peñarolenses nos llena de emoción, el recuerdo, no solo de esta etapa, de esta última etapa anterior, sino de la primera etapa de él en Peñarol, sus goles, su calidad de jugador, su calidad de persona también, que es muy destacable siempre dentro de cualquier grupo en el cual él se inserta, y un presente, obviamente, que lo tiene con
una estadística de un gol por partido, algo que lo ubica. La otra Un vez gol leía que cada decía, 82 minutos. Un gol ahí cada está, 82 minutos. ahí está, que si tomamos todos los jugadores, leía la otra vez, que si tomamos todos los jugadores uruguayos del mundo, independientemente del cuadro en el que juegue, es el jugador que más ha eh, realizado goles en lo que va de la temporada en el mundo, ¿no? En cuanto a jugadores uruguayos en los distintos, o sea, que este, eh, tiene claramente un presente muy importante. Si me gustaría verlo o no, va a depender de lo que considere el cuerpo técnico a mitad de año. No es un tema que se está abordando ahora, no ha habido gestiones por Abel Hernández. Primero, dos cosas en estas situaciones. Peñarol tiene una muy buena relación con Liverpool y por lo tanto, si hubiera habido algo oficial, no tengo duda que tanto nuestro presidente, nuestro secretario, nuestro vicepresidente habrían hablado previamente con José Luis y sé lo que les hubiera dicho José Luis, así que tengo claro que no ha habido ningún tipo de gestión. Y hoy en día el plantel nuestro, y no es una frase hecha, el plantel nuestro es el que está en la cancha. Y más allá de que obviamente se ven jugadores y se miran jugadores, lo primero que se ve es si lo que hay dentro de la cancha está evolucionando de acuerdo a lo que se planificaba. Y bueno, ahora estamos en una mejor situación, esperamos porque Maxi vuelva a ser el Maxi Silvera que hemos visto en otras oportunidades, en cuanto a concretar goles, no en cuanto a su entrega o a su fútbol. Alexander Machado ha comenzado a tener incidencia en cuanto a realizar jugadas de gol. Bueno, se verá después. A mí me gustaría ver en Peñarol cualquier jugador que nos ayude a definir campeonatos. Si a mitad de año Abel puede ser uno de ellos y el cuerpo técnico entiende que es uno de ellos, me encantaría verlo. Y además, obviamente, si las condiciones contractuales así lo permiten. Pero siempre quiero que cualquier jugador que tenga las características de Abel Hernández y que tenga la posibilidad y la aceptación del cuerpo técnico esté en el club, obviamente lo voy a querer. Pero hoy no hay, eso tiene que quedar claro, hoy no hay gestiones oficiales ni oficiosas por Abel Hernández. Lo decíamos al comienzo del programa como información, que fue algo mediático y la información de un colega, de un periodista. Yo no sé si esto tiene que ver también con esto que normalmente pasa de un jugador que viene bien y que el contratista también hace los movimientos para que esté el nombre del jugador arriba de la mesa y de alguna manera pueda generar un mejor ingreso para en forma inmediata para el propio jugador, que también pasa esto en el fútbol. Claro, no digo que sea este claro, caso, pero pasa. Y claro, lo Batista Peñarol cometió una creí omisión que te habías olvidado. No, escucha. Y bueno, a ver, lo que pasa es que uno puede decir si tuvo errores o no después de evaluar, uno actúa o analiza la situación, toma decisiones y después a veces pueden salir bien o mal. Catalogarlo como un error, o sea, hay que dejar primero bien clara la situación. Batista, Peñarol tenía la opción de compra ahora o si no, en enero o en junio. Exactamente, exacto. Junio, julio. O sea que si hubo un error de parte de Peñarol, es no haber sido lo suficientemente egoísta en relación a los objetivos del club y retenerlo al jugador a pesar de las opciones que se presentaban para el jugador para salir al exterior. Y ahí es donde siempre entramos en esa disyuntiva. Claro. Simplemente como información, Batista no tenía cláusula de salida en este momento que termina yéndose al exterior. No, Peñarol tenía la opción de compra del 50% del pase y esa opción de compra la podía hacer efectiva en enero, sí, diciembre, enero o en junio.
¿sí? Claro, claro. Pero es como podía comprar esa ficha o en un momento o en otro, no tenía la obligación Claro, y claro. mientras tanto el jugador tenía contrato vigente hasta mitad de año. Si Peñarol lo hubiera querido, el jugador no salía. El jugador Por no contrato. salía, exacto, el jugador no salía. Bueno, después entramos siempre en esa situación en la cual empieza eso que es normal, ¿no? No lo veo como algo. El jugador, la posibilidad, no lo querés Sí, comprar ahora, el y bueno, dinero que y el vale, jugador también. Y el jugador también empieza a presionar en el buen sentido, el porque momento ve, deportivo del jugador que es bueno, que a veces en 4 o 5 meses exacto, puede no serlo. exacto. Entonces, bueno, entra también a tratar de hablar y hablan con el técnico y hablan con el presidente y le dicen que tiene esa oportunidad de salida y que bueno, Diego, comprendeme porque vos fuiste jugador también. bueno, ese Pasa tipo de siempre. cosas. Y es lógico que del lado del jugador lo hagan porque uno, personalmente, si tiene opciones profesionales y económicas para progresar, lo más sano siempre es que se pongan arriba de la mesa y cada uno haga su juego. Está claro, hoy Batista sería un jugador que estaría en la consideración de Diego, Claro, seguramente, claro. y alternando incluso en la titularidad o en el ingreso al campo de juego en varias oportunidades a lo largo de varios partidos. Pero bueno, pero ahora, más allá de que sea una frase hecha, nosotros estamos confiando acá. Yo creo que hasta el presidente, hasta Rubio lo dijo, quizás tuvo que haber sido más egoísta en relación a la pretensión del jugador. Pero al final del día también uno sabe que, bueno, que más allá de lo que a veces declaren luego los jugadores, eso, si uno tomó una decisión que favoreció al jugador, siempre después queda abierta la posibilidad para un retorno o para un relacionamiento más favorable si en el futuro se presenta otra oportunidad, que si uno se hubiese puesto muy estricto y no hubiera permitido la salida. Además, y esto también siempre tiene que quedar claro, esas decisiones siempre son en conjunto con el cuerpo técnico. Es decir, si el cuerpo técnico hubiese pensado que no tenía alternativas dentro de nuestro plantel, seguramente Batista no se hubiera ido. Se entendió en ese momento que había alternativas dentro del plantel que podían sustituir al jugador en el momento o en el estado de actividad deportiva que el jugador tenía en aquel momento. Porque, ¿qué teníamos en aquel momento? A Maxi Silvera, con una gran producción futbolística, con una gran producción de goles, y Batista, que alternaba entrando en algunos partidos y que obviamente lo hacía muy bien. No en no lo traslademos a este presente que Claro. quizás Lo Maxi que pasa todavía es no que, llevaba su potencial, ¿no? claro, claro, pero Batista en ese momento, el año pasado, era sinónimo de gol cada vez que entraba del banco suplente. Totalmente, no, es terrible jugador. Primero, un jugador hincha del club. Yo no tuve mucho trato con él, pero todo el mundo hablaba muy bien también de su calidad como persona y una frecuencia de goles que era muy importante en base a los minutos. Pero pongámoslo en su justo término. Era la alternativa a un jugador que era titular indiscutido, que era Maxi Silvera, que hoy lo sigue siendo titular Claro. indiscutido, pero con una producción futbolística diferente. Entonces, en ese momento Decía, entiendo que el cuerpo técnico vio y dijo, bueno, tengo opciones dentro del plantel, bien, traje a este y bueno, puede irse. Dejamos que el jugador cumpla con esa necesidad de progresar económicamente y vaya a otro lugar. bien. A ver, yo decía los otros días que Aguirre tiene una espalda enorme en Peñarol, lo decía Daniel hace un ratito, charlando contigo, pero es humano y a veces comete errores. Por supuesto, Entonces, yo pienso, a ver, Aguirre en el arco, la temporada pasada, a esta temporada. Guzmán Rodríguez, zaguero central. Damián García, número 5. Y Batista como la opción que era sinónimo de gol cuando entraba del banco de suplentes. Y Diego, en las conferencias de prensa, seguramente hablando
más para su plantel que para la gente, decía, nosotros somos y hemos mantenido el plantel del año pasado con algún retoque o alguna diferencia, pero básicamente mantuvimos el plantel pasado. Y yo creo que esa línea vertebral que tuvo Peñarol en el 2024 no es lo mismo en el 2025 porque son otros nombres y con rendimiento deportivo sensiblemente inferior a estos nombres que yo te planteo del 2024. ¿Eso no fue yo un error justamente del técnico Diego Aguirre? Bueno, habrá que preguntarle a Diego, pero uno entiende que en ese análisis que se hizo, se entendió que se traían o se tenían jugadores que, bueno, podían sustituir en parte a los que se iban. A ver, también tomemos en cuenta una cosa. Yo creo que muchos de los que vos nombrás y el plantel en sí, el año pasado, desde el partido 1, alcanzaron su máximo rendimiento. O sea, ni siquiera fue una cosa que fue partido a partido y que el equipo empezó y los jugadores empezaron a tener un nivel. No, para mí el año pasado, desde el partido 1, todos los jugadores que tuvieron y están en el plantel estuvieron en el nivel máximo de desempeño futbolístico. Entonces, a veces también es lógico que los rendimientos no sean al 100% como sí se logró en el año pasado desde el inicio de temporada. Entonces, con las opciones que se tenía, estos jugadores me van a sustituir a esos jugadores. Pero claro, esos jugadores fueron jugadores que alcanzaron un nivel de rendimiento que era seguramente el máximo de rendimiento que podían alcanzar en ese momento. Y son jugadores muy importantes, obviamente Aguirre, obviamente Guzmán, que es un jugador que estoy seguro que en poco tiempo lo vamos a tener en la selección y es un zaguero de selección sin duda. Obviamente Damián, que era el alma del equipo en la mitad de la cancha. Pero este comienzo de año, a pesar de esa situación que vos planteás, si uno lo mira por el otro lado, nos permite lo que decía Juan hace un momento. Bueno, nos permite encontrar un Pierre, nos permite encontrar a Juanchi, nos permite encontrar a Nahuel, ¿no? Nos permite encontrar jugadores que también empiezan a tener niveles de juego muy importantes y comienzan a ser parte de esa recuperación, pero además de las decisiones que tomó el técnico hace un tiempo, que seguramente también valoró que tenía estos jugadores dentro del plantel como una opción para utilizarlos si alguna de las situaciones que él estaba pensando no se daban tal como las pensó en su inicio. Bien. Juanito, Dani. Sí, Julio, te quería preguntar por algunos jugadores que han sido criticados en Peñarol. Por ejemplo, el capitán Maxi Olivera y, por ejemplo, Jaime Báez. Te pregunto, ¿hay un tema ahí personal de Báez que tengas conocimiento o simplemente es un mal rendimiento deportivo el que atraviesa el jugador? Y sobre Maxi Olivera, ¿compartes que Aguirre, más allá de que tú estás muy afiliado a la idea de Aguirre y hay como que Peñarol lo banca, institucionalmente lo banca Aguirre y lo que Aguirre está bien, yo eso lo comprendo, pero compartes también que Aguirre lo haya mantenido en el equipo a Maxi sabiendo que ha tenido rendimientos bajos en otros partidos? ¿Compartes también la crítica a la gente? ¿La entiendes? ¿O crees que está bien Aguirre en respetar al capitán de Peñarol? Entiendo a la gente en este sentido, en que hubo un inicio de temporada que no fue la que todos esperábamos y por lo tanto el hincha y el socio observa al equipo y critica o analiza o plantea dónde pueden estar los puntos flojos del equipo en una cuestión que es puramente de decisión técnica y por lo tanto está bien que opinemos, así tiene que ser y yendo al hincha y al socio tiene el derecho y la obligación también de hacerlo porque hace a nuestra identidad como club el tener hinchas y socios que quieran participar de la realidad del club, pero entiendo que hay que darle siempre la derecha al técnico y la decisión de Maxi es una decisión del técnico y como tal hay que respetarla. Es un jugador del técnico, es un jugador en el cual el técnico confía y capaz que le ve
otras prestaciones que no son solo las futbolísticas y que hacen a que sea decisorio o sea importante para el entrenador que esté dentro de la cancha. Y además otra cosa, ese mismo jugador ha tenido situaciones decisivas a lo largo de la historia de nuestro club. No es un jugador tampoco para usarlo como algo descartable. O sea, ha sido un jugador que ha sido campeón en nuestro club más de una vez, que lleva la cinta de capitán, que tiene una trayectoria, que desde el punto de vista futbolístico podrá pasar por un mal momento, pero tampoco estamos hablando de que es un jugador que no tiene una situación técnico-deportiva que lo haga no pasible de estar dentro del equipo titular. O sea, y yo confío, eso pasa en todos los cuadros. Hay jugadores que son del técnico, y el técnico confía en ellos por un montón de cosas, y como tal hay que respetarlo. La crítica la saben ellos mismos, la sabe el propio Maxi Olivera, sabe si está en su mejor momento o no, sabe, pero es lógico, y al mismo tiempo es lógica la posición de Diego también, y creo que a veces respaldando a un jugador le da también la posibilidad de salir adelante y mejorar. Y respecto a Báez, y bueno, también es otro, ustedes lo han visto en las declaraciones de Diego al final de los partidos, él confía mucho. Creo que es un jugador que además mostró el año pasado que llegó, entró un partido, convirtió un gol, después tuvo actuaciones destacadas. No hay nada personal, no hay ninguna situación referida, nada, al menos en lo que tiene que ver con el desempeño en la cancha, referido a su ambiente familiar, como a veces ha dicho, ni tampoco a su necesidad de salir al exterior. Es un jugador que está comprometido. Yo creo que es un jugador que le va a seguir aportando. Pero entiendo todos entienden la crítica. No le tengo que entender yo ni siquiera, Juan. Las entiende el propio técnico y el propio plantel, que entienden que puedan ser vistos con una mirada crítica frente a los resultados. Pero también estoy seguro que trabajan al 100% para revertir esa situación, y eso se ha empezado a ver en los últimos partidos.